Bien, vamos a ver el último video de la unidad 10 de análisis tiempo-frecuencia, donde vamos a ver eh, un tipo de análisis que en realidad, temporalmente hablando, fue previo, digamos, a los que vimos antes, más clásico, si se quiere, fue lo primero que había para hacer análisis tiempo-frecuencia, y sin embargo tiene algunas características que han hecho que ya no se use tanto, ¿eh? Pero bueno, por completitud lo vamos a ver para que sepan de qué se trata, ¿eh? Es una de las representaciones clásicas para el análisis de señales variantes en el tiempo. Y bueno, lo podemos interpretar, esto es una interpretación medio arbitraria, digamos, no es que sea estrictamente así, pero lo podemos interpretar como si fuera una transformada de Fourier de tiempo corto, donde la ventana que estamos usando es la misma señal desplazada, ¿eh? Van a ver cuando vean las ecuaciones que es bastante parecido a una transformada de Fourier a tiempo corto si la ventana G la reemplazamos con la misma señal F. Entonces básicamente es como que estamos comparando la información de la señal con su propia información en otros instantes de tiempo, ¿eh? Para ponerlo más concreto, fíjense esta ecuación, esta sería la señal bajo análisis F. Esta es la exponencial, como sería sacarle la transformada de Fourier a la señal F. Imagínense, si esto fuera la ventana G, esto sería una transformada de Fourier de tiempo corto, ¿eh? Pero bueno, lo que tenemos en realidad es F y F conjugada desplazadas, una para un lado y la otra para el otro, una cantidad tau sobre 2. Tengo la señal F corrida tau sobre 2 y su conjugada corrida tau sobre 2 para el otro lado. Por eso es que como que estamos comparando con la misma señal corrida en el tiempo y a eso le calculamos su transformada de Fourier. Eso es lo que da la distribución de Wigner-Will. ¿Eh? Esta distribución, bueno, depende de los parámetros, integramos sobre el parámetro tau y nos devuelve el parámetro u y el parámetro zeta, que es la frecuencia, ¿no? ¿Sí? Esto que está acá es la versión discretizada de lo anterior, una de las posibles discretizaciones. Hay algunas formas distintas de hacerlo, pero bueno, esta es una de las posibles discretizaciones. Y fíjense que lo complicado acá surge de tener que poner acá P sobre 2. Por ejemplo, para algunos valores de P eso nos podría dar muestras intermedias. Por ejemplo, si P fuera 1, esto sería la muestra N más media. Y esta menos media. Y eso claramente nosotros no tenemos. Tenemos la muestra N, la N más 1, la N menos 1. No tenemos la N más 1 medio. Entonces la evaluación numérica de esto requiere algún tipo de interpolación y bueno, hay que hacer algunos trucos para generar este tipo de cálculos. Pero bueno, no viene el caso, no vamos a hacer nosotros la implementación de esto. Se lo comento para que lo sepan nada más. La cuestión es que esta es la fórmula para la distribución de Wigner-Will continua y su versión discretizada. Tienen unas propiedades interesantes, preserva desplazamientos en el tiempo y en la frecuencia. Es decir, si yo tengo una señal que tenía cierta distribución de Wigner-Will, si yo la desplazo en el tiempo, me va a dar la misma distribución de Wigner-Will desplazada en el tiempo. Y si la modulo en frecuencia, o sea, corro sus valores de frecuencia, me va a dar la misma forma de distribución de tiempo-frecuencia, pero corrida en las frecuencias. Eso es lo que dice acá. Conserva el soporte, conserva la energía. Yo puedo encontrar la energía total de la señal integrando la distribución a lo largo del tiempo y las frecuencias. Conserva las energías marginales. Si integro solo con una de ellas, encuentro la distribución de energías a lo largo de las frecuencias o a lo largo del tiempo.
Y bueno, acá tienen un ejemplito. ¿De quién será este ejemplito? De la señal de 5 Hz y 10 Hz. Si ustedes la miran, pueden ver varias cositas. Una de ellas es que tiene muy buena resolución frecuencial. Fíjense que la barrita, digamos, que me indica que había 5 Hz, es muy clarita y muy finita. Si se acuerdan, a ver, vamos a ver cómo se veía en la transformada de Fourier para que vean la diferencia, ¿no? Imagínense que agarramos, no, por acá había una, esta, vean cómo se ve esto, no tenemos tan buena resolución, entonces volvamos a Wignerville, que está acá, y la resolución que tenemos, la definición con la que vemos el máximo que corresponde a 5 Hz durante este tiempo, es mucho más clara que la de 10 Hz. Eso es la principal ventaja que tiene la distribución de Wignerville. Tiene la mejor resolución frecuencial posible. Lo otro que nos permite ver este ejemplo es la principal desventaja de la distribución de Wignerville. Teníamos una señal de 5 Hz y después se transformaba en una de 10 Hz. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto? Estos picos grandes que aparecen acá como entre medio de las dos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es? Eso es mugre, es ruido generado por el cálculo de esta distribución, que me perturba y me impide interpretar los resultados. Esos son artefactos del cálculo, que son una desventaja clara, porque si yo veo esto, podría venir y decir, mirá, hay una componente de frecuencia muy baja que duró muy poco tiempo por acá, y otra vez por acá, y otra vez por acá, y hay una componente acá que tiene, no sé, más o menos 8 Hz, que estuvo activa acá, y una de 7 que estuvo activa por acá, y en realidad eso no existía, había 5 y 10, todo lo demás es mugre, ¿sí? Entonces esa es la principal desventaja que tiene esta distribución, mete artefactos que me pueden confundir y hacerme creer que hay cosas que no están. ¿Cuál es el origen de esos artefactos? Este que está acá. Vamos a hacer este análisis. Supónganse que yo tengo una señal que tiene dos componentes. Dos señal, por ejemplo, como tengo acá, una senoidal de 5 Hz y después una de 10 Hz, ¿no? Si yo reemplazo en la fórmula acá, ¿dónde está? Acá, esto, en vez de ser, esta F es F1 más F2 y esta es F1 más F2, y bueno, armo los productos distribuyendo entre estas dos cosas, voy a terminar obteniendo varios términos, 4 términos. En esa voy a poder hacer 4 integrales, ¿no? Una va a ser la distribución de Wignerville si estuviera solo la componente 1. Otra va a ser si estuviera solo la componente 2. Lo ideal sería que estuvieran solo esas dos. Tenía la de 5 Hz, la de 10 Hz, la distribución de Wignerville de la de 5 más la distribución de Wignerville de la de 10. Pero además de eso me aparecen términos cruzados que se llaman, que son estos, que sería la distribución de Wignerville cruzada entre la componente 1 y la 2 y entre la 2 y la 1, que se originarían, digamos, si de este término tuviera F1 y este F2 o este F2 y este F1. Y ahí se originan esos términos cruzados. Esos son estos que están acá, principalmente. ¿Y de dónde sale esta mugre que aparece acá? Bueno, si ustedes recuerdan, el espectro de una senoidal de 5 Hz tiene un pico en frecuencias positivas, pero también tiene uno en frecuencias negativas, simétrico, ¿cierto? Bueno, en realidad entonces esta componente también hace interferencia con esta componente. Y estos términos que están entre medio son originados por esa. Y esta también tiene interferencia con la de 10 Hz, menos 10 Hz sería, que
está por acá y genera estos términos de interferencia y además genera términos de interferencia entre esta y la de 10 y entre esta y la de 5, menos 5. Y esos son el origen de toda esta mugre que hay acá. Muchas veces, para evitar este problema, lo que se hace es construir una señal que se llama la señal analítica, a la que le eliminamos, por un método, las componentes de frecuencia negativa. Entonces, por lo menos podemos reducir los artefactos que se generan entre las frecuencias positivas y las negativas. Pero los que hay entre componentes de frecuencias positivas entre ellas, no los podemos eliminar. Bien, entonces acá tenemos otro ejemplo de cómo se ven estos artefactos. Imagínense que yo tuviera este átomo, tiempo-frecuencia, que tiene cierta localización temporal y cierta frecuencia, frecuencia más baja y anda por acá. Y tengo uno de frecuencia más alta que está en esta zona del tiempo. Cuando calcule su distribución de Wigner-Will, unilateral, o sea, con la señal analítica, o sea, le eliminamos lo negativo para que no genere más artefacto, igual me aparece esta zona acá que es la interferencia entre ambos. Que si yo solo tengo esto y lo miro, podría confundirme si, mirá, hay tres componentes, una por acá y otra por acá. Entonces, esto en realidad no existía, no había nada acá. Entonces, esto es un artefacto que es totalmente contraproducente, me puede llevar a tomar decisiones equivocadas porque creía que había algo que en realidad no existe. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Fíjense, estas son dos señales senoidales cuyas frecuencias crecen linealmente en forma paralela, analizadas con una transformada de Fourier de tiempo corto, el telespectrograma, y esta es la distribución de Wigner-Will. Nuevamente podemos ver claramente que la resolución frecuencial de Wigner-Will es muchísimo mejor, pero tenemos todos estos artefactos que me perturban mucho el análisis. En este caso, como la resolución que estoy trabajando con la transformada de Fourier de tiempo corto no es suficiente para separar las dos líneas, pero bueno, si las tomaba un poquito más separadas, ahí pueden ver que la transformada de Fourier de tiempo corto alcanza a distinguirlas, si bien volvemos a ver que Wigner-Will tiene mucha mejor resolución frecuencial, pero siguen estando los artefactos, que acá no aparecen. ¿Sí? Bueno, otro detalle es que estas distribuciones de Wigner las hice con la versión analítica, por lo tanto no tenía los términos de interferencia de frecuencias negativas. Si los tuviera, lo que vería es esto, que es mucho peor todavía. Ven todos los términos de interferencia que totalmente me destruyen toda interpretabilidad de esto. ¿Sí? Pero bueno, como les decía, lo que se suele hacer es calcular la señal analítica y a eso hacerle la distribución de Wigner-Will y de esa forma por lo menos elimino los artefactos debido a las frecuencias negativas. Estos artefactos son lo que han hecho que la distribución de Wigner-Will se deje de usar en general porque, bueno, son tan molestos que me perturban todo y no puedo interpretar nada, ¿no? Y allí es donde llegan las clases de Cohen. La idea es bastante simple. Vamos a tratar de explicarla sencillo. A ver, capaz que con este ejemplo se vea mejor. Acá no está puesta la escala, pero una característica que tiene esto es que los coeficientes que corresponden a las cosas verdaderas son solo siempre positivos, mientras que los coeficientes de los artefactos pueden tener valores positivos y negativos. ¿Está bien? Entonces, imagínense, no sé si han visto ya la asignatura de imágenes, pero imagínense que yo agarro un cuadradito acá, hago un filtrado, como sería un filtro de imágenes. Esto es una imagen y yo voy a hacer un filtrado. Entonces imagínense que agarro un cuadradito acá de, no sé, 10 por 10 píxeles y lo voy moviendo
a lo largo de toda esta imagen, ¿no? Y entonces en cada posición sumo todo lo que esté, el cuadradito tiene amplitud 1, ¿no? Entonces sumo todos los píxeles que están dentro del cuadradito, los promedios. Y esa es la salida para el valor central donde está el cuadradito. ¿Sí? ¿Qué pasará si yo empiezo a mover este, o bueno, imagínense con este circulito, yo lo voy moviendo así. Calculo el promedio de todos los valores que están dentro del círculo rojo. Y los pongo en el valor del centro del círculo. ¿Qué va a pasar? Bueno, obviamente voy a ir, al pasarlo sobre esta zona, que tenía coeficientes grandes, me va a empezar a dar valores. ¿Cuándo me va a dar? Acá me va a dar todo 0. Cuando me acerco, ahí lo empiezo a tocar, en el centro del círculo van a empezar a dar valores grandes. Por lo tanto, es como que voy a difuminar esto hacia allá, dependiendo del tamaño del círculo, ¿no? ¿Sí? Entonces, las señales que habían me quedan más difuminadas. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar por acá? Como los valores que están ahí abajo tienen valores positivos y negativos, el promedio va a ser más chico, va a tender a anularse. Entonces en toda esta zona voy a reducir los artefactos. Y el precio a pagar va a ser que difumino las zonas que eran buenas. O sea, voy a perder resolución temporal y frecuencial, pero voy a poder eliminar los artefactos. ¿Qué tanto los difumino? Y bueno, si tomo un circulito más chiquito, los difumino menos, pero por ahí elimino menos los artefactos. Entonces la clave está en la forma que yo elija para esta cosa con la que voy promediando. Eso se llama kernel de promediación. Y eso da lugar a esto que vamos a hablar, que son las distribuciones asociadas a las clases de Cohen. Esta es la fórmula que parametriza estas clases de Cohen. Y el problema es que ahora tengo 3 parámetros. ¿Y el tercero cuál es? Esta h. ¿Qué es esta h? El kernel de promediado del que hablábamos. Bueno, una función que le llamamos función de parametrización. Lo que importa acá es que esta ecuación, que es la definición de las clases de Cohen, se puede simplificar y convertirla en esto. Haciendo un análisis matemático, llegamos a esto. ¿Qué es esto? Esto es exactamente lo que les describí. Esta es la distribución de Wigner-Will. Y esto que está acá es lo que les describí. Es el proceso de mover, fíjense que estoy moviendo en las dos variables, esta cosita que sería el círculo que les mostré, sobre la distribución de Wigner-Will, y promediar todo lo que hay. ¿Sí? Entonces esta es la descripción matemática del proceso que les describí recién. Donde este sí es la h que aparecía en la otra ecuación, por esto que está acá. Esto es lo que se llama el kernel de promediado. Y esto en realidad es una convolución bidimensional. Como toda convolución, es un filtrado de la distribución de Wigner-Will con este kernel que es el filtro que surge de esta ecuación, ¿no? Entonces, todas las clases de Cohen, son una familia de distribuciones tiempo-frecuencia que se obtienen a partir de la distribución de Wigner-Will usando un kernel de promediado en particular. ¿Sí? Entonces todos los posibles kernel que yo ponga me van a dar lugar a una clase de Cohen distinta. Por eso el tercer parámetro es el kernel que yo use, ¿no? ¿Sí? Por eso es una familia de distribuciones. Cambiando el kernel obtengo distintas distribuciones. Lo interesante de esto es que para un tipo de kernel en particular lo que obtengo es el espectrograma. Y para otro kernel se obtienen distintas distribuciones, incluso las wavelet también con otro kernel particular. Y esas promediaciones logran reducir o anular los términos de interferencia. Y para complicarlo un poquito más,
tenemos la distribución de Choi-Williams. La distribución de Choi-Williams es un miembro de la clase de Cohen que se obtiene si la función h que estamos viendo cuando describimos la clase de Cohen tiene la forma de una cierta función donde los dos parámetros están multiplicados. Y en particular, si la forma es esta exponencial, que tiene multiplicados los dos parámetros, esto da lugar, aplicando la ecuación esta, a un kernel en particular, y ese kernel en particular, cuando se usa ese kernel en particular, lo que se obtiene es la distribución de Choi-Williams. Ese kernel tiene este parámetro sigma que regula una especie, esto es una especie de gaussiana y esto regula el ancho de la gaussiana. Bueno, acá lo tienen más o menos dibujado. Y bueno, entonces, rebobinando para que quede claro. A partir de la distribución de Wigner-Will se obtiene una familia de distribuciones donde se reduce los términos cruzados usando kernels de promediación y en particular, si el kernel se obtiene de esta forma, lo que se obtiene es la distribución de Choi-Williams. Bueno, eso es todo por hoy.